La noche anterior a la intercesión, Moscú estaba horrorizada. Los cosacos de Hetman Saidachny se pararon frente a la ciudad y se prepararon para un asalto decisivo. Junto con ellos, las tropas del gran Hetman de Lituania, Jan Karol Kotkevich, se preparaban para la batalla. La historia podría haber ido de otra manera ese día. Los Romanov seguirían siendo un episodio fugaz. Por ejemplo, como los Godunov, y el trono de Moscovia estaría ocupado por el gobernante legítimo, el rey polaco Vladislav. Hola, mi nombre es Vladlen Marab y estás en el canal Historia sin mitos, donde hablamos del pasado sin adornos ni falsificaciones. Exclusivamente para el Día del Defensor de Ucrania, les informaremos sobre la marcha de Saidachny a Moscú. Para empezar, unas palabras sobre el héroe de nuestra historia. Peter Konasevich Saidachny generalmente se representa como un anciano respetable de más de 60 años. Pero el hecho es que se desconoce la fecha real de su nacimiento, y casi todos los retratos fueron pintados 200 o 300 o incluso más años después de su muerte, respectivamente, son la imaginación creativa de los artistas. La única imagen auténtica de Peter Konasevich Saidachny está en el libro de Kasilyan Sakovich, que se titula Poemas para el funeral lúgubre del noble caballero Peter Konasevich Saidachny. Este retrato generalmente transmite los rasgos faciales del hetman, y es imposible establecer su edad detrás del retrato. Algunos historiadores afirmaron que al final de su vida Saidachny debería haber tenido más de 70 años. Pero recientemente, doctor en ciencias históricas, destacado investigador del Instituto de Historia de Ucrania de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, Petro Usas argumentó en su publicación que el año más probable de nacimiento de Saidachny es 1582. En consecuencia, en el momento de la campaña de Moscú, el hetman tenía solo 36 años, no era un anciano ni siquiera para los estándares de la época. Y en total vivió como 40 años. Solo se ha conservado información fragmentaria sobre el origen de Saidachny. Según Kasilyan Sakovich, el futuro comandante nació en el oeste de Ucrania en una familia ortodoxa. Nació en los suburbios cerca de las montañas. Fue educado en la fe de la Iglesia Oriental desde una edad temprana. Luego fue a estudiar a Ostro, donde la ciencia floreció gracias a los príncipes piadosos que eran aficionados a la ciencia y fundaron escuelas, para que los jóvenes puedan aprender y ser útiles para la Iglesia y la patria. Este pasaje trata sobre la famosa Academia Ostro, fundada por el príncipe Konstantin Vasil Ostrovsky, un famoso mecenas de la cultura ucraniana, como se decía entonces, rusa, rutena. ¡Wow! El idioma ucraniano del siglo XVII. Entonces, después de completar sus estudios en la Academia Ostro, Petro Konasevich se unió al ejército de Zaporozhian, donde fue apodado Saidachny por sus habilidades con el tiro con arco. Se casó con la noble Anastasia Popchenskaya. La pareja tuvo un hijo llamado Lukas, quien estudió en la Academia Zamoyska en la ciudad polaca de Zamostia. Por cierto, en los registros de esta institución educativa, el niño fue registrado como Lukasz Petry Konasevich, y esto demuestra una vez más que Saidachny es el mismo apodo del hetman, que luego se percibió como la segunda parte integral de su apellido. Y ahora incluso lo suplantó por completo. Su primer apellido es Konasevich, que a su vez proviene del nombre de su padre, Kouna no Konas. En su juventud, Petro Konasevich Saidachny participó en campañas militares en Moldavia, Valaquia, Livonia, así como en campañas terrestres y marítimas en la costa tártara turca del Mar Negro. Las hazañas militares de Saidachny no pasaron desapercibidas para la sociedad zaporizia, y en 1666, durante la campaña marítima en Kafa, ahora la ciudad de Feodosia en Crimea, aparentemente a Saidachny se le confió la maza del hetman por primera vez. Una descripción detallada del hetman fue creada por su contemporáneo y una persona que conocía muy bien a Saidachny. Jakub Sobieski, por cierto, el padre del futuro gobernante de la Commonwealth polaco-lituana, Jan de Tirk Sobieski. Este Peter Konasevich es un hombre de valor y madurez de juicio poco común, inventivo en palabras y hechos, aunque era un hombre sencillo por origen, estilo de vida y hábitos, el destino siempre lo favoreció especialmente, siempre regresó cubierto de gloria, era un hombre de gran espíritu, que buscó el peligro, despreció la vida, fue el primero en la batalla, y el último en la retirada.
En el campamento estaba vigilante, dormía poco y no era dado a la borrachera como es costumbre entre los cosacos, pero servía a Venus sin descanso, y esto aceleraba su muerte, en las reuniones, sobrio o borracho, pero era cuidadoso, y en todas las conversaciones estaba muy callado. Aquí está esta característica: él sirvió implacablemente a Venus. Indica la pasión ilimitada de Saidachny por los placeres sexuales y nos permite mirar al hetman desde un lado muy inesperado. Aunque hay que decir que Mikhail Orushevsky señaló muy castamente en su Historia de Ucrania-Rusia, que este mensaje causa cierta desconfianza. Pero ¿por qué? El titán del pensamiento histórico ucraniano nunca explicó. Así pues, en 1600, la Junta de Moscú, los llamados de Seven Boyars, reconoció a Vladislav Vazа, el rey polaco-sueco de origen austríaco y al mismo tiempo hijo del gobernante de la Commonwealth of Nations, Segismundo III, pidiendo. Sin embargo, nunca llegó a Moscú. Y el 3 de marzo de 1613, el Zemsky Sebor eligió a Mikhail Fedorovich Romanov como zar. El nuevo autócrata era muy joven, tenía 16 años, está claro que no tenía experiencia, y además, según las acertadas palabras del historiador ruso Vasil Kliuchevsky, se distinguía por su debilidad mental y física. En consecuencia, dependía completamente de la voluntad de los boyardos, y por lo tanto, el rey Vladislav esperaba razonablemente recuperar la corona de Moscú. En el otoño de 1617, el ejército de la Commonwealth polaco-lituana marchó nuevamente sobre Moscú y se acercó a Vyazma, donde acampó y esperó refuerzos. Pero no hubo refuerzos, y muchos polacos simplemente comenzaron a abandonar el campamento. ¿A quién pidió ayuda Vladislav entonces? Por supuesto, en el ejército de Zaporizhia. Pero Saidachny demostró ser un verdadero diplomático. Ahora entendió que los servicios de los cosacos eran extremadamente necesarios para los polacos, en consecuencia, ofreció sus términos. En ese momento, las relaciones entre la Commonwealth polaco-lituana y los cosacos estaban reguladas por el Acuerdo de Vilsan, firmado cerca de la ciudad de Taraska en el otoño de 1617. Según el acuerdo, el registro cosaco constaba de solo 1000 personas, ellos tenían derecho a elegir a su hetman, pero este acuerdo no fue aprobado por la Dieta, aunque los cosacos ya eran decenas de miles en Zaporizhia. Entonces, Saidachny presentó las siguientes demandas de su parte: en primer lugar, aumentar el registro cosaco; en segundo lugar, expandir el territorio cosaco; en tercer lugar, restaurar la jerarquía ortodoxa en la mancomunidad polaco-lituana, que fue prohibida por la unión de la Iglesia de Brest, o más bien reemplazada por la jerarquía greco-católica. Vladislav, su padre Sigismund III e incluso el Senado polaco aceptaron tales demandas, por lo que los cosacos comenzaron a prepararse para la campaña. Decidieron no conectarse con el ejército polaco cerca de Vyazma, sino ir directamente a Moscú a través de Putivl. En el verano de 1618, 20.000 cosacos con 17 cañones ligeros partieron hacia Moscú. Por cierto, la mano derecha del hetman Saidachny en esta campaña fue Mikhail Doroshenko, también el futuro hetman, que luego fue mencionado por primera vez en las fuentes históricas. Una ventaja significativa de los cosacos, en comparación con el ejército polaco, fue su movilidad. En unas pocas semanas, capturaron RYLSK, Lipny, Gilietz, Levedyan, Danko, Rayazd, Skopin. Es decir, estas ciudades pertenecen a las regiones modernas de Kursk, Oriol, Lipetsk y Ryazan de la Federación Rusa. Los cosacos quemaron casas, robaron a los residentes locales y sembraron el pánico entre los moscovitas en todas partes. Al sur de Moscú, cerca de Serpukhov, los cosacos ucranianos se encontraron con el ejército de Moscú bajo el mando del príncipe Dmitri Pozarsky, por cierto, el mismo que es considerado el salvador de Moscú en 1612, y al que se le erigió un monumento en la Plaza Roja. Por cierto, este es el primer monumento escultórico en Moscú, cuyo autor es el ucraniano Iván Martos, nativo de la ciudad de Ichnia. Sin embargo, el príncipe Pozarsky se enfermó repentinamente y no apareció en la batalla. Fue reemplazado por el príncipe Ryory Volkonsky, quien recibió la orden de no dejar que los cosacos ingresaran a la ciudad de Kelovne, pero tan pronto como los moscovitas vieron a los cosacos, comenzaron. Para huir, según relata un cronista local, fueron vencidos por un terror abrumador. A fines de septiembre de 1618, los cosacos estaban parados debajo de los muros de Moscú cerca del monasterio Don, por cierto, ahora es casi el centro de la capital rusa, no lejos del Anillo de los Jardines.
El zar Mikhailo Románov envió un ejército contra ellos bajo el mando del voivoda Vasil Buturlin. Este es un pariente de ese boyardo Buturlin, que luego vendrá a Bogdan Khmelnytsky en el Consejo de Pereyaslav. Las tropas ucranianas y moscovitas se alinearon cerca del monasterio de Don, y según una antigua tradición, ambos comandantes comenzaron Erz. En otras palabras, comenzó un duelo. Esta lucha se evidencia en el mencionado Yakov Sobieski. El propio Sagaidachny le arrebató la lanza a Buturlin, y al acercarse, lo golpeó con la maza que había recibido del rey y lo derribó de su caballo. Sagaidachny, siendo el hetman del ejército de Zaporizhia, demostró plenamente su valor excepcional en esta expedición. El duelo terminó con la victoria completa del comandante cosaco sobre el comandante de Moscú. Por cierto, esta es otra evidencia indirecta de que en esos años Sagaidachny no era un anciano, sino más bien joven. Vasil Buturlin sobrevivió solo gracias a su armadura protectora. En Tusino, en el noroeste de Moscú, donde una vez estuvo el campamento de Dmytro Ivanovich, falso Dmytro II, los cosacos se unieron al ejército polaco, y como testigo presencial de los hechos, el noble polaco Stanislav Kobycki escribió: en circunstancias extremadamente difíciles, esta ayuda inesperada, como enviada del cielo, llenó el alma de todos con una alegría inusitada. Durante la audiencia con el rey Vladislav, Sagaidachny le entregó a los comandantes capturados, así como a los embajadores de Moscú interceptados que se dirigían a Crimea Kanjan y Bekcherai. Los moscovitas estaban listos para un paso tan desesperado, a pesar de que los tártaros de Crimea habían capturado y quemado Moscú recientemente. Mientras tanto, unidades cosacas separadas asaltaron el territorio de Moscú y capturaron las ciudades de Kasira y Kasimo. El ejército polaco cosaco se acercó a las mismas murallas de Moscú, como testifica el historiador ruso Serhiy Solovyov. El terror de los moscovitas aumentó con un cometa que se detuvo sobre la ciudad misma. El rey y todo el pueblo lo consideraron un presagio del hecho de que el rey Vladislav tomaría Moscú. E incluso el ejército del Don se negó a ayudar a Mikhailo Románov. Los cosacos del Don se consideraban un estado separado y se negaron a obedecer al zar de Moscú. Por el contrario, decidieron apoyar a Vladislav. Y he aquí el colofón y a la vez el episodio más misterioso de toda la campaña. El 1 de octubre, según el calendario juliano, se celebró la intercesión, teniendo en cuenta la diferencia de 10 días entre el antiguo y el nuevo estilo. Para el siglo XVII, esto es el 11 de octubre del año 1618 según el calendario gregoriano, que usamos ahora. El asalto a Moscú comenzó 3 horas antes del amanecer. Polacos y cosacos lograron llegar a la puerta de Arvet. Ahora la plaza Arbatsky Vorota se encuentra en este lugar, desde donde los muros del Kremlin son solo un poco más de 800 metros, pero luego el ataque se detuvo. El oficial polaco Bartolomé Nowoborski, por cierto, ¿no es un antepasado lejano de la opositora rusa Valeria Nowoborski? Ya había colocado explosivos debajo de la puerta de Arvet, pero fue herido en el brazo por un mosquete y se retiró. El ataque fue repelido. Los cosacos y los polacos se retiraron y acamparon nuevamente en las cercanías de Moscú. Probablemente, cada uno de ustedes ha escuchado la historia de cómo los cosacos ucranianos supuestamente se detuvieron debido a las campanas de las iglesias de Moscú y decidieron no luchar contra sus hermanos ortodoxos. Incluso escuché esta historia cuando estaba en la escuela. Me preguntaba de dónde vino esta versión y quién la inventó. Al final resultó que, el autor de esta teoría es Mikhailo Maximovich, un científico ucraniano del siglo XIX, el primer rector de la Universidad de Kiev. Bueno, eso es si no consideras a Volodymyr Tsykhch. Entonces, Maximovich escribió hace 170 años. El corazón de cosaco de Sagaidachny podría haber estado perturbado por la idea de que había comenzado a saquear la capital, que profesaba la misma fe que él, para entregarla en manos de otra fe, y tal vez esos pensamientos le vinieron a la mente cuando el resonar en las campanas de Moscú, convocando al pueblo ortodoxo a un servicio temprano en la fiesta de la intercesión, y los cosacos, que estaban sitiando Moscú, amenazaron involuntariamente a la fe ortodoxa. En esa misma hora, el virtuoso atamán, habiendo ya cumplido su deber de vasallo tomando ciudades más pequeñas y asaltando la propia capital, podría salir de Moscú sin quejas, inmerso en la oración. Sin embargo, esta es mi opinión personal. No en vano continué la cita hasta esta última oración. La versión de Maximovich es solo su opinión privada. Sin embargo,
Esta opinión resultó ser una explicación muy conveniente para la propaganda rusa, tan conveniente que la difundió tanto como fue posible, tanto que incluso en las escuelas ucranianas después de la restauración de la independencia de nuestro país, se repitió esta versión. El punto de vista de Maximovich realmente no resiste ninguna crítica, fue nivelado incluso por Panteleimon Kulish y criticado por muchos otros contemporáneos de Maximovich. Porque hasta el año 618 y después de eso, nada impidió que los cosacos ucranianos lucharan muchas veces contra los moscovitas ortodoxos, e incluso luchar en alianza con los católicos polacos, con los protestantes suecos o incluso con los musulmanes tártaros de Crimea. Esto no constituye ningún problema. Bueno, como veremos más adelante, Saidachny estaba en contra de terminar la guerra con Moscú. Sin embargo, hay varias otras explicaciones. La primera y más científica explicación es un simple fracaso militar banal. El asalto a Moscú se llevó a cabo con fuerzas insuficientes, en consecuencia, los defensores de la ciudad pudieron rechazarlo, y el séquito del rey Vladislav comenzó a presionarlo para que hiciera las paces con los moscovitas lo antes posible antes del inicio de un frío y hambriento invierno. La segunda versión es que Saidachny detuvo el ataque porque se enteró que los polacos se negaron a cumplir con sus obligaciones, las mismas que prometieron a los cosacos antes del inicio de la campaña. La tercera versión. Saidachny detuvo el ataque porque no quería fortalecer excesivamente la Commonwealth polaco-lituana a expensas del debilitamiento máximo de Moscovia, porque los polacos podrían comenzar a atacar nuevamente los derechos de los cosacos ucranianos y la población ortodoxa. Y, finalmente, la cuarta versión es que Saidachny no acabó con Moscú porque en realidad tramó planes y preparativos para una campaña conjunta Moscú-cosacos contra el Kanato de Crimea. Por cierto, amigos, ¿cuál de estas versiones parece más cercana a la verdad? Escribe tu razonamiento en los comentarios. Habiéndose retirado de Moscú, los cosacos ucranianos llevaron a cabo una incursión relámpago y devastadora en las ciudades de Serpukhov y Kaluga, capturando a muchos prisioneros. No en vano, los rusos todavía llaman a estos eventos la incursión Saidachny. En general, todo el complejo de eventos en el otoño de 1618 llevó a los moscovitas a recurrir a Vladislav Baza con una solicitud de armisticio, pero a Saidachny no le gustó en absoluto esta perspectiva. Y a través del coronel Josip Putilsk, pidió al rey que no entrara en negociaciones de paz con Moscovia, pero estas consideraciones no fueron tenidas en cuenta. Vladislav se vio obligado a hacer concesiones a la nobleza. La nobleza exigió lo antes posible el apaciguamiento en los términos favorables que se podían imponer a Moscovia, y como resultado, el 11 de diciembre de 1618, se firmó una tregua en el pueblo de Deulino cerca de Sergiev Posad, cerca de Moscú. Los términos de esta tregua fueron extremadamente difíciles para el reino de Moscú, perdió, es decir, entregó las tierras de Chernihiv, Siversk y Smolensk a la Commonwealth polaco-lituana, que el Gran Ducado de Lituania había perdido a principios del siglo XVI. Después de eso, el área de la mancomunidad polaco-lituana aumentó a aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados. El rey Vladislav retuvo el derecho a ser llamado zar de Moscú. Se le hizo una corona moscovita, profusamente decorada con perlas, zafiros, esmeraldas y rubíes. La tregua se concluyó por 14 años y 6 meses. De cara al futuro, señalaré que Moscovia violó los términos del tratado. Bueno, es una tradición tan nacional entre ellos, y atacó a la Commonwealth un año antes del final de este término, pero nuevamente sufrió una dura y muy humillante derrota, este tiempo cerca de Smolensk. Después de la tregua de Deulinsky, los cosacos Saidachny regresaron a Ucrania a través de Volkhov, Ourel y Kursk, habiendo recorrido 1.200 kilómetros en 3 meses. Los cosacos estaban ubicados en el voivodato de Kiev, y el regimiento del Hetman, directamente en Kiev. Por su participación en la campaña de Moscú, los cosacos recibieron una recompensa monetaria del gobierno polaco. Y en el verano de 1619, Segismundo III emitió una carta en la que agradecía a Saidachny y los cosacos por una campaña exitosa. En octubre de 1619, cerca de la ciudad de Pavoloch, entre Vila Tserkva y Zitomir, se firmó el Acuerdo de Rostavy, según el cual el número de cosacos registrados aumentó de 1.000 a 3.000, pero esto no satisfizo en absoluto los intereses de los cosacos, porque, como sabemos, según algunos datos, su número era de hasta 40.000 personas.
La autoridad de Peter Saidachny después del final de la campaña creció enormemente, pero la Commonwealth polaco-lituana no cumplió con una de sus obligaciones más importantes. No restauró la jerarquía ortodoxa, y como resultado, Saidachny recurrió a acciones de represalia. La Dieta no cumplió con sus obligaciones, y a principios del año 1620, Saidachny envió al embajador Peter Odins a Moscú y ofreció los servicios de los cosacos en el servicio militar. Imagínese, solo ha pasado un año y medio desde el final de la campaña de Moscú. Pero el mercenario militar era algo absolutamente normal en aquellos tiempos, y una de las fuentes de ingresos más importantes para los cosacos ucranianos. Aunque las cosas no iban bien con Moscovia en ese momento, la embajada de Peter Odins cumplió una tarea muy importante. Se supone que estableció contacto con el patriarca de Jerusalén Teófanes III, quien se encontraba en Moscú. Después de eso, el patriarca llegó a Kiev, y con la autoridad del patriarca de Constantinopla Timofei II, restauró la jerarquía ortodoxa en el territorio de la metrópolis de Kiev, Galicia, consagrando a Job Boretsky como metropolitano. Pero mientras la Commonwealth polaco-lituana luchaba contra Moscovia, mientras Saidachny estaba preocupado por los asuntos eclesiásticos, una nueva amenaza mucho más grave, los otomanos, se gestaba en el sur. Más adelante estará el desastre de Tsetsie, donde fue capturado un muy joven Bogdan Khmelnytsky, y la famosa batalla de Kotin, donde los cosacos ucranianos volverán a cubrirse con gloria inmortal, pero esta será la última batalla para Peter Saidachny. Si están interesados en escuchar una historia sobre esto, queridos amigos, escríbanlo en los comentarios, no olviden darle me gusta, compartan este vídeo en las redes sociales y suscríbanse al canal. Historias sin mitos, gracias por su atención. Te veo pronto.